buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de la pantalla de RPC Televisión en señal de televisión abierta. Hoy es lunes 16 de agosto del año 2021, es el 228º día del año y quedan 137 días para finalizar este año 2021 y este fin de semana estuvo repleto en información, tanto negativa como neutral como positiva. En el campo de la información negativa, pues el terremoto que asoló nuevamente a la hermana República de Haití, 7.2 grados en la escala de Richter, ha causado muerte, destrucción. Ese país definitivamente que está asignado por la tragedia. Y ahora se avecina, se acerca una tormenta tropical Grace, también que amenaza con golpear a Haití. Por el lado de Asia, tenemos que los talibanes se tomaron definitivamente en mucho antes de lo que estaba previsto, tanto por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos como de otros países, y ya controlan el Palacio Presidencial y la capital, Kabul. Y le prendieron el rancho a Biden. Sí, solamente, sí, claro, Biden es el presidente en ejercicio, pero esto no es responsabilidad exclusiva de Biden. Recordemos que Donald Trump fue el que firmó el acuerdo de paz con los talibanes sin considerar al gobierno afgano y anunció el retiro de las tropas en diciembre. Biden lo que hizo fue retrasar el retiro de las tropas. Ahora es el mismo Donald Trump que está reclamando la renuncia de Biden. Esa es politiquería tipo Caribe, sí. pero ahora en Washington, desde que el señor Trump salió como figura política. Porque él fue el que firmó ese acuerdo de retirada de las tropas con los talibanes, a cambio de que los talibanes hicieran una serie de compromisos, se comprometieron, que no han cumplido ninguno de esos compromisos. O sea, entonces, sí, Biden es el presidente en ejercicio el que tiene que hacerle frente a la situación, pero la responsabilidad es compartida. Oye, ¿y dónde escuché las efemérides? Perdóname. Sí. Ya pasaron. No, sí, es que lo que pasa es que hoy no hay... Como no estás... Hoy no hay ninguna fecha especial, ninguna conmemoración especial, no hay ningún día mundial de nada. Así que pasamos por encima. Comentando pues lo de las malas noticias, primero lo de Haití, lo de Afganistán que lamentable, y lo de Nicaragua. Nicaragua, lo dijimos aquí el viernes, ¿te acuerdas? Sí, terrible la situación en Nicaragua. El gobierno ya pasó a otro nivel. El gobierno de Daniel Ortega está violando la libertad de expresión abiertamente ya, sin importarle. Violan el principio 13 de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al no permitirle al diario La Prensa de Nicaragua utilizar el papel, de manera que el diario impreso, el último día que vio la luz fue el jueves 12 de agosto, y ya están amenazando incluso con el tema de Internet. Tienen cercado al diario La Prensa, así que lo más seguro es que la edición en línea dentro de poco también deje de funcionar. El presidente de Nicaragua está fuera de control. Él realmente no quiere a nadie que se lo ponga, no quiere a nadie que se lo ponga en su camino a la reelección. Ese es y lo peligroso es que no sé si será una estrategia electoral o es una estrategia permanente para asumir entonces aún más en la desgracia a este país centroamericano. Ahora, impresionante. Así como hay esas malas noticias, hay también algunas que son positivas. Por ejemplo, el diálogo que se instauró, la mesa de diálogo en México entre la oposición y el gobierno de Venezuela, pues han llegado a una serie de compromisos que ojalá se puedan cumplir, porque ya vemos lo que está pasando en Afganistán fue por compromisos incumplidos por parte de los talibanes. Entonces ojalá se puedan cumplir para sacar adelante a un país como Venezuela, un país realmente bendecido por la naturaleza, con muchos recursos, principalmente el petróleo, y la industriosidad de los venezolanos, pero castigado pues por un régimen también dictatorial, ¿no? Que ha cercenado las libertades públicas y que tiene al país sumido en una crisis económica terrible. Así que ojalá puedan ver la luz al final del túnel los venezolanos de manera pacífica, que es lo que busca este acuerdo entre la oposición y el gobierno. Es la 10ª vez que se sientan en una mesa, pero ahora por primera vez elaboran una serie de puntos con miras a salir
pacíficamente de la crisis, con miras a tener elecciones observables, con miras a garantizar que el resultado de las elecciones sea respetado, una serie de cosas que antes no han funcionado. Ahora, ¿tú crees que tenga futuro realmente? ¿Es tanta la incertidumbre, la poca credibilidad de las partes sentadas allí? Sí, bueno. ¿O será el efecto de este señor que tuvieron ahí en Estados Unidos, el testaferro del Maduro? También puede ser. ¿Será parte de lo que está? Puede ser parte de lo que está sucediendo. Ahora, si se desactiva, obviamente, Venezuela, se desactivaría, en teoría, Nicaragua, que parece como que depende de Venezuela todavía en muchas de sus acciones. No sé, ojalá ocurra. Guido, bueno, y en materia de buenas noticias, pues ayer se celebró, ayer y antier se celebró por todo lo alto el 502 aniversario de la ciudad de Panamá. Como es tradicional, pues el Consejo sesionó ahí en el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, pero además hubo una jornada de puertas abiertas gratis para todos los que quisieran visitar el sábado y el domingo el Conjunto Monumental Histórico, con diversas actividades folclóricas, culturales, contacuentos para niños a cargo de Mónica Miguel Franco, música, en fin. Me comentaba el presidente del patronato de Panamá Viejo, Raúl Méndez, de Barrio, que tenían aforo permitido para 10.000 personas cada día en las 23 áreas que mide el Conjunto Monumental Histórico, y la verdad es que las vistas y los videos reflejaron que fue mucha gente, asistió mucha gente a disfrutar de estos 2 días. Afortunadamente con buen clima, porque estábamos en medio de una situación climática comprometida. Sin embargo, la naturaleza pues se apiadó del área de Panamá Viejo sábado y domingo. Guido, el viernes, bueno, el presidente lanzó, y te soy muy honesto, no entiendo la razón, pero lo hizo, una advertencia a los funcionarios que no se habían vacunado. Eso fue el viernes. Pero el fin de semana circuló la cifra acerca del total de panameños que ya se han vacunado. 3.5 millones de dosis en un país de 4 millones de habitantes. Sí, según CNN, entonces, tenemos el 57% de índice de vacunación y somos el 5º país en Latinoamérica con mayor índice de vacunación. 3.5 millones de dosis aplicadas. Entonces, se necesitaba realmente el pronunciamiento del presidente acerca de la obligatoriedad. Yo realmente no entendí ese mensaje. Yo tampoco lo entendí, a tenógenos, porque una cosa es que se promueva, se incentive, se divulgue los beneficios de las vacunas para que la gente tome la decisión. Y en eso han estado los científicos. Por ejemplo, la doctora Martí Llueca, que conversó con Flor Misrachi, en Flor Misrachi Pregunta, en el programa dominical de Flor Misrachi, explicó ampliamente que esta vacuna lleva 20 años desarrollándose, que es quizá la vacuna que más tiempo de estudio y desarrollo ha tenido, porque comenzó desde, ya lo hemos dicho, desde cuando el virus del SARS y luego el MERS, virus que los dos desaparecieron súbitamente, pero los estudios de la vacuna siguieron profundizándose. Entonces, con la llegada del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de COVID, es un coronavirus, pues los estudios dieron como resultado que la vacuna se desarrolló digámoslo así, en un poco tiempo aparente, pero realmente llevaba 20 años desarrollándose. Entonces, las personas que no quieren vacunarse, por ejemplo, porque dicen que es que estamos en un experimento y que ellos prefieren esperar, pues ese es su derecho. Entonces el presidente, a mi manera de pensar, no puede decir que el que no se vacune siendo funcionario público lo va a mandar de licencia sin sueldo. O sea, eso Guido, sería una arbitrariedad. Guido, pero independientemente del debate, si fuera la mayoría lo entendería. Esta mañana preguntamos a la viceministra de Salud si sabía la cifra. Bueno, si estamos hablando de funcionarios que no se han vacunado, ¿cuántos son? Y no tenía la cifra. Sí, pero es que y si el presidente lo hubiese tenido, yo creo que debió haberla dicho el viernes para entender de qué está hablando, porque es que al día siguiente informas que hay 3.5 millones de dosis aplicadas. Entonces, es que además, no entiendo. ¿Cuántos son? O sea, las encuestas dicen que 9 de cada 10 panameños se quieren vacunar. O sea, 1 de cada 10. Tú haces todo este escándalo
por uno de cada 10 panameños que no se quiere vacunar. El argumento seguramente será que ese uno puede contagiar al resto. Bueno, si se toman las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento, el uso de mascarilla, lavado de manos, uso de gel alcoholado o alcohol, pues no tiene por qué contagiar a nadie, una persona que no esté vacunada. Entonces, ya te digo, vamos a tener a nuestro invitado para hablar del tema, pero a mi modo de ver, el presidente no tiene facultades para hacer lo que dijo que iba a hacer. Es decir, mandar a los funcionarios que no se vacunen de licencia sin sueldo. Es decir, los manda de licencia, es decir, que se queden en sus casas, pero sin sueldo. Yo pregunto, ¿por qué no se puede, por ejemplo, enviar, como sucedió durante el inicio de la pandemia, a que hagan teletrabajo los que puedan hacerlo? Pero es que mandarlos de licencia sin sueldo, o sea, la ley de carrera administrativa establece cuáles son las modalidades de la licencia. Además, esas estrategias... Y las condiciones en que se puede otorgar o no licencia. Además, esas estrategias totalitarias, Guido, nunca resultan. O sea, es mejor la persuasión a la obligación. Aun cuando la ley 48 del 5 de diciembre del 2007, faculta al ministro de Salud para las acciones obligatorias de inmunización extraordinaria. O sea, ya hay una ley que no ha sido demandada, por lo que conozco, no ha sido demandada de inconstitucional. Que es constitucional o no, vamos a hablarlo ahora con Rodrigo Noriega, casualmente, este tema de la obligatoriedad de la vacunación. Pero había que llegar a ese extremo si estamos viendo que la mayoría de los panameños, o sea, es una pelea, desde mi punto de vista, innecesaria. No sé quiénes serán los estrategas de comunicación del gobierno y del PRD que pudiesen recomendarle esto, pero era necesaria esa pelea, ese desgaste, cuando realmente vemos, por las mismas cifras divulgadas por el Ministerio de Salud, que la vacunación está dando resultados. Yo no lo entiendo. Sí, yo no lo entiendo. Así es. No lo entiendo. Y produjo la reacción, como es natural, de FENACEP, con su vocero Berrocal, Rafael Berrocal, que se pronunció cuestionando incluso señalando que el gobierno, o los gobiernos suelen tratar a los funcionarios como si fueran cosas. O sea, unas declaraciones fuertes. Sí. O sea, mira todo lo que provocó, pero no sé si es también un globo que están lanzando para distraernos de algo. Bueno. ¿O qué? Pero realmente, comunicacionalmente era innecesario entrar en esa discusión. Ahora sí. Es más, han aparecido muchas personas antivacunas, ahora tienen mayor perfil. Algunos incluso quieren ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tú lo viste, ¿no? O sea, todos levantaron perfil, obviamente, ante lo que advirtió el presidente el viernes, pero, insisto, ¿era necesario o no con un país que ya tiene 3.5 millones de dosis aplicadas, un país de 4 millones de habitantes? Entiendo tu punto. Si la gente estuviera renuente a vacunarse... Claro. Pues uno todavía diría, bueno, pero es que como la gente está renuente. Pero no es la situación. No es la situación. No entiendo el movimiento. Sí. No es la situación. Entiendo y bueno, el movimiento. ¿qué pasa con el que está no vacunado? Y supongamos en gracia discusión que lo mandan de licencia sin sueldo. Como está no vacunado, tampoco tiene derecho al vale digital. Entonces, simplemente lo mandas a que se muera de hambre. Lo mandas al exilio. Sí, a Siberia. Exactamente. Lo inhabilitas, lo mandas le pones un cuadro, como decían los militares. El propio viceministro de Trabajo esta mañana también advirtió acerca de que pudiese extenderse a empresas particulares. Se está analizando el tema. También el Ministerio de Trabajo a ver qué tan necesaria es la obligatoriedad de la vacuna. Pero es que en el sector privado hay otro tipo de reglas. Porque es que en el sector... Vamos a puntualizar. A los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido. Entonces, si usted es un empresario y usted tiene, digamos, una empresa, una pequeña empresa, 10 personas, y usted quiere que todo su personal esté vacunado para evitar contagios y que se afecte la productividad, y hay alguien que no se quiere vacunar, usted lo puede despedir, pero pagándole todas las prestaciones por despedirlo sin justa causa. Ya, sencillo. Eso en el gobierno no es tan fácil de hacerlo. Exacto. Porque hay funcionarios que tienen estabilidad, que hacen parte de la carrera administrativa, que solamente los puedes despedir con una causa justificada. Ahora, ¿no vacunarse es una causa justificada? Sí. Cuando hay normas internacionales que establecen que hay que... Mira el debate. Hay que otorgar el consentimiento a la persona debidamente informada
sobre si se vacuna o no se vacuna. Es un derecho de las personas. Entonces hay un debate interesante que más adelante profundizaremos con el invitado Rodrigo Noriega. Interesante, sí, claro que es interesante el debate, si fuera necesario desde mi punto de vista. O sea, y eso está ocurriendo en todos los países, hay un grupo de personas que aunque le brindes toda la información disponible, simple y sencillamente no se van a vacunar porque no les da la gana. Sí, no, hay todos los extremos. Hay desde los que niegan que exista el virus. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas? Que dicen que esto es una farsa. Tiene dos caminos. O los obligas a vacunarse por la mala, por lo visto, o simple y sencillamente los excluyes del sistema, poniendo filtros, ya sea para que acudan a un cine, para que acudan a un lugar público. Y creo que eso va a pasar y ocurre en este momento. Si alguien quiere ir, por ejemplo, a Brasil, ha tenido que ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla. O sea, es parte de la... Y si no quiere ponértela, pues no viaja a Brasil. Sí, no te dejan entrar en Brasil. Y es más, algunos viajes en Colombia también aplican, algunas regiones de Colombia aplican la necesidad de ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla. Esa es parte de la vida en que vivimos antes de la pandemia. Imagínense ahora después de la pandemia con el tema del COVID. Hay que ver entonces qué países tendrán esas regulaciones y uno decidirá ir o no ir. Entonces, utilizar la persuasión siempre es mucho mejor que utilizar las medidas restrictivas. Y más sin necesitarla, porque hay mucha muy buen interés del panameño en vacunarse. Hay gente, obviamente, que está en contra, hay gente que no quiere vacunarse, pero también puede hacer muy poco por la minoría. Atenógenes, también hay una serie de personas de estas antivacunas que difunden noticias falsas, tratando de alarmar a la población. Claro, pero no han tenido impacto en la población porque la mayoría de la gente se ha vacunado. O sea, y ya los fake news, la gente se ha vacunado también contra los fake news. Exactamente. Entonces, verifican rápidamente una información falsa circulando, la identifican como falsa y siguen adelante. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con Cuarto Poder y con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Noriega. Vamos a conversar con Rodrigo Noriega. El doctor Rodrigo Noriega nos acompaña esta mañana acá en Cuarto Poder. Rodrigo, buenos días. Gracias por acompañarnos acá en Cuarto Poder. Y bueno, nuevamente vuelve al tapete el tema de la obligatoriedad o no de la vacuna contra el COVID. Guido, Rodrigo. Buen día, buen día, Guido. Buen día a la dama ausente. Creo que el presidente de la República manifestó más que un pensamiento estatal, manifestó una frustración personal. Hay instituciones públicas, parcialmente, que están prácticamente clausuradas por la cantidad de COVID que tienen funcionarios públicos. A veces en el Ministerio de Ambiente, a veces en el MIDES, a veces en el Ministerio de Gobierno, a veces en la aduana, a veces aquí, a veces allá. Y creo que, como bien dijiste, ya estamos hablando de un país que tiene 3.5 millones de dosis aplicadas. Yo no percibo que en Panamá el movimiento antivacunas, que es muy vocal en las redes sociales, sea tan vocal en la vida real. Sí siento que es importante que aclaremos dos conceptos. El primer concepto es la obligatoriedad de la vacunación y el segundo concepto es la sanción por no vacunarse. Recordemos que, como bien lo dijo Guido, la mayoría de los servidores públicos están amparados o por la ley de carrera administrativa o por leyes especiales o por reglamento interno. Entonces, las sanciones a esos servidores públicos están reguladas por la ley de carrera administrativa o por el reglamento interno de la institución. No es lo mismo la Policía Nacional que el Correos. No es lo mismo la Autoridad de Aseo de Panamá que el Servicio de Inmigración. No es lo mismo el SPI que lo del Ministerio de Ambiente. Entonces, vamos a tener esas diferencias. Segundo, la sanción de licencia sin sueldo, que es prácticamente un despido, no está contemplada como una medida de primer recurso en ninguna de estas leyes. Ahora bien, ¿la vacuna es obligatoria? Sí. ¿Hay potestad jurídica del Estado para hacer la vacuna obligatoria? Sí. ¿Que el Estado tenga que hacer uso de medidas coercitivas? No lo percibo y no creo que sea práctico hacerlo. Hay muchísimos incentivos. Mira, el incentivo más sencillo, más simple, es decir a la gente, no van a poder ir a los carnavales de las tablas. Exacto.
Listo, ya. Listo. Perfecto, vas a tener unas filas descomunales de gente vacunándose. Exacto. Así ha pasado en otros países. O sea, simple y sencillamente le limita. Ha pasado en los juegos de fútbol en Europa. Si no muestras las 2 dosis, no puedes entrar a juegos de fútbol y entonces tú ves los estadios llenos. Porque los que están allí están vacunados en su mayoría. Todos. Si no, no puedes entrar al estadio. Exactamente, exactamente. Sí, hace unos días, Rodrigo, tú hiciste un análisis muy interesante en la prensa, en el que planteabas exactamente esta situación que se está dando, que los incentivos, el 20 de julio, para ser exacto, publicó Rodrigo en la prensa ese análisis sobre si es obligatoria la vacunación contra la COVID-19. Y efectivamente la legislación panameña permite que sea obligatoria, ¿no? Pero, como venimos planteando acá, es mucho más deseable que haya incentivos adecuados. No solamente el incentivo de preservar la salud. Nadie quiere verse en una situación de hospitalización que puede llegar a unidad de cuidados intensivos y además causar la muerte, ¿no? Ese de por sí es un incentivo. Pero hay otros, como bien anotas, que no, o sea, que son más atractivos en un Estado democrático que el uso de la fuerza. Rodrigo planteaba que no ve a la policía dejando de perseguir maleantes para estar persiguiendo no vacunados. Y eso es así, porque es un escenario dantesco el que se plantea si el Estado se pone a perseguir, en el caso de los servidores públicos, a servidores públicos no vacunados. ¿Cómo es la persecución? Como anunció el presidente. Y esas son las que más le gustan enviándolos de licencia sin sueldo a sus casas. O sea, si pones a la policía a perseguir a los no vacunados, créeme que esa le encanta. No, sí, no. Y son eficientes. A la policía lo que sea perseguir, claro, me encanta. Yo estoy viendo, ayer casualmente vi, y me parece curioso, linces, yo no entiendo cuál es la función de los linces, estos linces que andan en motos armados, pidiendo documentos de identidad a transeúntes. Sí, yo lo he visto últimamente. Si bien los miembros de la fuerza pública pueden hacer ese tipo de cosas, yo no creo que los linces sean los llamados a estar. Y los linces ponen boleta también. Ponen boleta. Sí, ponen boleta los linces. Ponen boleta. También yo los he visto poniendo boleta. ¿Esto qué es? Bueno, entonces se abre el debate interesante porque es un debate que está planteado también en otros países. Pero, por ejemplo, lo que se ha planteado en otros países es también a base de incentivos. Es decir, no pueden, en Italia, no pueden entrar a sitios de diversión, bares, discotecas, etcétera, quienes no estén vacunados. Eso es un incentivo. El que quiera ir a ese tipo de sitios, a teatros, etcétera, pues tiene que vacunarse y mostrar su certificado de vacunación. Yo tengo un sobrino que estaba en París casualmente la semana pasada, cuando estaba Messi ya. Eso fue por un accidente, por supuesto. Y la policía francesa te pide tu código QR, tu prueba de vacunación, tu pasaporte vacunal europeo. Y muestras tu celular, está tu código QR, la policía pasa su celular, efectivamente verifican que estás vacunado. En los restaurantes, en los hoteles, hasta en las librerías te están pidiendo tu código QR. Y por supuesto, como ya de Messi, todos los fanáticos del PSG y los no fanáticos del PSG también fueron a vacunarse, porque el estadio del PSG no puede entrar si no estás vacunado. Entonces, esos incentivos funcionan. Son incentivos, hombre, son de alguna forma una obligación, pero sin recurrir a los instrumentos coercitivos. En Estados Unidos, una jueza de Texas, una jueza federal, dictaminó que una empresa sí puede despedir a los trabajadores que no se vacunen. Y esto llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y ya le dijeron, mira, ¿sabes qué? Que siga el asunto. O sea, que ese principio se va a aplicar cada vez más alrededor del mundo. Y lo vamos a ver mucho en la empresa privada panameña, porque va a llegar un momento en que, hombre, si tú eres un banco, tú no puedes tener una cuarta parte de tu personal enfermo o en cuarentena o paralizado por tal o cual cosa. Si eres un restaurante, imagínate lo que puede ser el estrago de tener COVID en tu cocina. Entonces, esto va a ser muy evidente muy rápidamente en la empresa privada. Realmente, Rodrigo, claro, paralelo a esta discusión, también está el debate de la constitucionalidad o no de la obligatoriedad de la vacuna.
Ya vimos específicamente la ley que faculta, la ley del año 2007, la ley 48 del 5 de diciembre de 2007, que faculta al ministro de Salud en lo referente a obligar, en la medida de las decisiones de salud, las acciones de inmunización extraordinarias que sean necesarias, y el artículo 14 claramente establece que estas serían obligatorias para todos los residentes de la República. Esa ley, tal como se conoce, la ley 48 del 5 de diciembre de 2007, hasta donde tengo conocimiento, no ha sido demandada por inconstitucional. Ahora bien, ¿es constitucional o no obligar a alguien a vacunarse? Porque ese es el centro ahora del debate que ha provocado lo que el presidente dijo el viernes, ¿no? Bien, el numeral 4 del artículo 110 de la Constitución establece la inoculación colectiva o individual como una de los deberes del Estado. Y a su vez, internacionalmente, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que es la segunda parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece la obligación de los Estados partes a la inoculación, la vacunación universal en todas sus poblaciones. Ojo, la vacunación universal es un deber del Estado, pero entonces significa que la obligatoriedad es la contraparte de la vacunación universal. No hay ningún caso en el sistema interamericano, pero viendo los casos que hay en Europa, en Estados Unidos, yo no creo que el sistema interamericano vaya a romper con la doctrina de los otros sistemas jurídicos. Así que en este momento, digo, lo que existe es lo que existe. La Constitución, la ley, los acuerdos internacionales, los pactos internacionales firmados sobre la temática sanitaria, por ejemplo, el Reglamento Sanitario Internacional del 2013, que es ley de la República, que es el que se aplica en el aeropuerto de Tucumán malamente, todos establecen la vacunación obligatoria. Todos establecen la vacunación obligatoria. Lo que pudiera ser cuestionado constitucionalmente es la sanción, cuando no vacunarte obligatoriamente. Claro. O sea, en este caso, las licencias sin sueldo, por ejemplo. Esa sanción no está en ninguna parte, a menos que la Asamblea pasara una ley específicamente diciendo eso, que no creo que lo vaya a hacer. Sí, pues esa dice es inconstitucional. Tendrías que irte directamente a lo que dicen las leyes de carrera administrativa, lo que dicen las leyes de cada carrera, la carrera educativa, la carrera policial, etcétera, y además lo que dice el reglamento interno de cada institución pública. Y en ninguna, la primera sanción es la licencia sin sueldo. La primera sanción es una amonestación verbal, después viene una amonestación escrita, después viene la suspensión por 2 días y por ahí nos vamos. Interesante porque lo que se está planteando es el derecho a la salud de toda la población, ¿no? Uh-huh. En una situación de pandemia, en un virus que se transmite por vía aérea y que evidentemente a las personas vacunadas, uno de los efectos de la vacuna es que le reduce la capacidad de infectar a otros, la carga viral, pues por eso es que el Estado sí tiene que tomar las medidas para vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, como efectivamente se ha estado haciendo con las limitaciones pues, de la fabricación de las casas farmacéuticas que Panamá ha contratado, pero que cada vez son más las dosis que llegan, ¿no? Y por eso se ha logrado inmunizar o vacunar a buena parte de la población vacunable, porque hay otras. Los niños menores de 12 años no están dentro de la población vacunable, así que ese segmento habría que sacarlo. No, y también hay personas autoinmunes que aunque se vacunen, su nivel inmunológico de defensa es bastante bajo. Sí. Entonces, estas personas necesitan que los que estamos en su entorno estemos vacunados. Rodrigo, cambiando de tema, aprovechando tu presencia, ha estado circulando con fuerza el rumor, que no es tan rumor ya, o sea, parece que sí hay... No es rumor, sí hay un estudio, un análisis que hace el magistrado Sedalice, que estaría tratando de conseguir las firmas para, con base en el argumento de que al señor Ricardo Martinelli no le hicieron audiencia de imputación, que no está prevista en el proceso especial para diputados, el caso de Pinchazos sucumba. Entonces, ¿tu opinión al respecto?
Bien, efectivamente, Guido, es público y notorio que hay un fallo, un proyecto de fallo en circulación en la Corte, con la ponencia del magistrado Cecilio Sedalice, designado a tal cargo por Juan Carlos Varela, que tumbaría el caso de los pinchazos. Básicamente aduciendo que es una violación al debido proceso porque se fue a la acusación sin la famosa imputación. Uno, esto ya fue decidido por la Corte Suprema de Justicia y sus salas en 3 ocasiones distintas, anterioridad negando esta situación. Fue decidido por el magistrado de garantía Jerónimo Mejía, fue decidido por un amparo en enero de 2018, y fue decidido indirectamente, nuevamente, por una decisión del Pleno en enero de 2019. ¿En qué punto? En que en el fallo del 2019 es interesante porque Carlos Carrillo demanda el artículo 488 del Código Procesal Penal, que es donde se establecen las reglas generales del sistema, diciendo esto es discriminatorio para los diputados, y la Corte afirma, no, el sistema que rige para los diputados no es discriminatorio porque trata a todos los diputados por igual. Sería discriminatorio si tratara a algunos diputados de forma diferente. Entonces, esto ha sido atacado distintas veces en los últimos 6 años, y todas las veces la Corte ha dicho que no viola la Constitución. Bien, en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, en este caso tenemos un tribunal de juicio distinto, muy valiente, muy íntegro, muy respetuoso de las normas, y tenemos otro clima político en el país. Entonces, esto es lo que yo llamo el plan Z. Bueno, si no funciona la ley que quiere cambiar, no, el Código Procesal Penal, si no funciona la eliminación del Código Penal, si no funciona la sustitución de las penas complementarias, si no funciona nada de eso, bueno, tumbemos el caso. Yo creo que es sumamente peligroso. Primero porque estás destruyendo los propios precedentes de la Corte para beneficiar a un solo individuo. Segundo, que el comportamiento del magistrado Sedalice desde el primer día de su nombramiento ha sido sumamente sospechoso. Y tercero, vamos a ver el tema del argumento legal. El argumento legal es que el sistema penal acusatorio crea un proceso de 3 pasos: imputación, acusación y juicio. Por supuesto, hay versiones más abreviadas de esto, ¿no? Si hay acuerdos de pena, acuerdos de colaboración, etc. Bien, ese es el sistema que existía para todos, diputados y no diputados, hasta el 2012. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal es del 2008 y ese era el sistema universal de todo el mundo. En el 2012, un cambio del Código Procesal Penal empujado por el diputado Hernán Delgado, presidente de la Comisión de Gobierno en ese momento, miembro del Partido Cambio Democrático, seguidor de Ricardo Martinelli, sí. Empuja este cambio que abrevia, simplifica, acelera los pasos procesales con respecto a los diputados. ¿Por qué? Porque en ese momento había denuncias a 64 diputados en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Eso los tenía paralizados, los tenía prácticamente en manos de la Corte. Y ellos buscaron una salida rápida a obligar a la Corte a descartar esos casos, a quitárselos encima. Entonces, meten en ese cambio, la ley 55 del 2012, meten la famosa prueba idónea. ¿Ok? Tiene que haber prueba idónea para emitir una denuncia contra un diputado. Bien. Meten el tema de periodo abreviado de 2 meses para investigación. Eso lo declaró el Constitucional de la Corte, pero eso lo metieron ellos en la ley 55 del 2012. Metieron el tema de la acusación sin imputación y, bueno, y dejaron el tema que ya existía de los 2/3 de los magistrados de la Corte para condenar a un diputado, que vimos en el caso del diputado Marqués Arias, pues los efectos que eso tiene. Entonces, fue la propia Asamblea, esa ley firmada por el propio Ricardo Martinelli, propuesta, abanicada por diputados de su propio partido, la que estableció la acusación sin imputación. Fueron ellos mismos los que hicieron el monstruo. Entonces, tú no puedes, la forma más descarada del mundo, tú firmaste la ley donde esto se establece, tú no puedes decir entonces que esa ley es inconstitucional. Bueno, pero, o sea, ahora que no te conviene es inconstitucional, pero en ese momento tampoco le convenía al país y la firmaste. Entonces, ese es el punto de fondo. Esa ley, lamentablemente o beneficiosamente, la pasaron ellos, la propusieron ellos. Ellos cambiaron el Código Procesal Penal para crear este mecanismo.
Hombre, si lo hubiera hecho Juan Carlos Varela, no hubiera dicho, mira tú, esto es para persecución política o esto es para perseguir a los enemigos. No, esa ley la hicieron ellos, la propuso Hernán Delgado, la cobijó Hernán Delgado y la firmó Ricardo Martinelli, la ley 55 del 2012. Ahí está, en el artículo 492 del Código Procesal Penal, ahí está la acusación sin imputación. Una vez terminada la investigación, el magistrado fiscal de garantías se preparará para la audiencia de ¿qué? La audiencia de acusación. Normalmente, cualquier otro ser humano tendría que ir a una audiencia de imputación. No, terminada la investigación, el magistrado fiscal tiene que pedir una audiencia de acusación. ¿Qué ha hecho la Corte? Después del caso de los pinchazos, se han hecho la vista gorda y le han aplicado a los diputados, a Mario Lázaro, a Marquesio Arias y todos los demás, le han aplicado el sistema que existía antes de la ley 55 del 2012, para los que les conviene, que es audiencia de imputación, audiencia de acusación y audiencia de juicio. Pero en lo otro, sí necesitan prueba idónea, sí tienen los otros beneficios procesales que la ley 55 establece. Entonces, eso es lo que ha hecho la Corte, a regañadientes como para tapar lo obvio, que los diputados diseñaron una ley para producir impunidad, una ley que los beneficiara a ellos, que obligara al fiscal a saltarse la audiencia de imputación y tuviera que resumir la investigación lo más rápido posible, lo que significa menos tiempo de investigación es, por supuesto, menos tiempo para perseguir a un diputado. Magistral Rodrigo, también ayer lo sacó Mónica Palm, casualmente en la prensa en el brunch dominical. Esa referencia en donde se trata de ese tipo de leyes que los presidentes sancionan pensando en el futuro próximo, en el hoy, porque en ese momento le convenía al gobierno de turno la Corte Suprema de Justicia que tenía, porque de esa forma limitaba cualquier tipo de acusación a un ambiente controlado por el señor Martinelli. Obviamente el tiempo pasa y él se le olvidó, a él y a todos sus abogados se le olvidó que él mismo fue que sancionó y que hizo que el procedimiento fuese expedito. Claro, porque cuando lo sancionó, a él le convenía que fuera expedito, porque él controlaba todos los tentáculos de la Corte Suprema de Justicia. El tiempo pasa y el hambre queda. Y ahí está la consecuencia. Le pasó con esto y le pasó también con el tema de los pinchazos, porque él mismo fue el que cambió la ley. Si él no cambia la ley que modifica el Consejo de Seguridad y adscribe, o mejor dicho, responsabiliza al presidente de la República de todo lo que pasa allí, no estaría pasando por el problema de los pinchazos. Pero por cambiar las cosas, por tratar de hacer legal lo ilegal, se ha metido en esta camisa de 11 varas. Esa es la verdad. Otro aspecto, Rodrigo, interesante es que el magistrado Sedalice ha opinado, incluso por escrito, sobre este tema. Y sin embargo es el que está decidiendo este tema. Eso es una causal de impedimento. No, y Mónica Palm refiere muy bien la opinión del procurador Caraballo sobre el tema. Ayer también lo sacó, que establece pues que ahí se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código Procesal Penal. Punto. Así mismo. Así de simple, Rodrigo. Exactamente. O sea, Sedalice publicó el 10 de diciembre del 2018 un ombligo en la Estrella de Panamá. Yo no consigo publicar un ombligo en la prensa, siquiera. Un ombligo en la Estrella de Panamá. Tiene peso. 2018, donde él le responde a Harry Díaz y dice por qué la acusación sin imputación es inconstitucional. Perdónenme, Harry Díaz había explicado su comportamiento después de haberlo realizado. Aquí Sedalice está explicando su comportamiento antes de realizarlo. O sea, ahí vicia por completo su participación en este proceso. ¿Por qué? Porque se supone que los magistrados deben ser imparciales, no deben tener una opinión conocida sobre los temas que van a decidir. En este caso, él ya había publicado en el 2018 en un ombligo de la Estrella de Panamá, el 10 de diciembre del 2018, para los que quieren buscarlo en internet, un ombligo de más de 2,000 y pico de palabras sobre el tema de la acusación sin imputación, en el que él dice esto es inconstitucional, esto es horrible, esto es terrible, esto debe ser eliminado. Entonces, ¿qué sucede? Ya él adelantó su opinión y por lo tanto eso lo vicia, eso le impide a él participar de este proceso porque él adelantó públicamente su opinión sobre el tema. Oye, gracias Rodrigo. Muy buen análisis. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta mañana en dos temas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Con el tema de las vacunas y con el tema de la imputación a un diputado.
Interesante. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos, Guido, aquí en Cuarto Poder. Bueno, las consecuencias de el tratar de hacer legal lo ilegal. Siempre eso pega, o sea, a la larga pega, a la larga sale la verdad y lo que... hay cosas que no son sostenibles en el tiempo y acabamos de ver, ¿no? O sea, lo que ha pasado, la buena intención del Código Procesal Penal del año 2008, la torcieron en el 2012 y ahora le reventó la cara al que la torció. Sí, y todos recuerdan cómo se bautizó a esa ley, la ley blindaje. La ley blindaje. La ley blindaje. Bueno, pues la ley blindaje es la que tiene sentado en el banquillo de los acusados al señor expresidente. Irónico, pero real. Sin imputación, porque quitaron esa fase del proceso para los procesos. Si hubiese dejado el Código Procesal Penal FER como estaba en el 2008 y producto de una discusión, porque hay que aclarar que lo que ocurrió con el Código Procesal Penal fue inédito, Guido. O sea, se llegó a un muy buen Código Procesal Penal en el 2008 gracias al apoyo ciudadano y gracias también a la buena voluntad política que en su momento se permitió que eso ocurriera, Guido. Pero no le convenía pues a la clase política. Llegó el momento, el siguiente gobierno la torció y a la larga pues terminó afectándolo a él mismo. Son cosas de la vida. Sí. Cosas de la vida. Oye, quiero hacer un llamado y una exhortación pública a todas las personas que quieran colaborar con el pueblo haitiano. Ahí, el día de hoy se está recogiendo en el centro de acopio del Parque Metropolitano en San Francisco, el Parque Omar, una cantidad de insumos que se están requiriendo, agua embotellada, tiendas de campaña, comida seca, una serie de menesteres, frazadas, etcétera, que van a ser enviadas por el hub humanitario que funciona en Panamá en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, un avión de carga. Así que los que quieran colaborar con esa tragedia del pueblo haitiano, que encima ahora les viene la tormenta tropical Grace, que ojalá no termine pues de rematar a esa sufrida población de Haití, que ya tiene gravísimos problemas migratorios, por ejemplo, de parte de los migrantes que están varados en Necoclí y que ha generado una dinámica multilateral para tratar de movilizarlos, vienen de Haití o son población haitiana que emigró en una época a Brasil para la construcción de los escenarios de los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro y que ahora están subiendo con intención de ir a Estados Unidos. Así que ojalá el panameño siempre tiene esa solidaridad por difíciles momentos que estemos pasando también acá, nada comparado con lo que está viviendo el pueblo de Haití. Guido, ¿y viste lo de los decretos en la pandemia y cómo el magistrado Ayub Prado razonó? Negó el amparo de garantías constitucionales que se presentó contra este decreto de diciembre del 2020 del ministro de Salud sobre las restricciones de movilización para las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Dice el magistrado Ayub Prado que el amparo no ofrece una explicación de rango constitucional o convencional que permita al tribunal adentrarse a un análisis de fondo. Me río porque realmente yo me voy por lo que sustentó en su salvamento de voto el magistrado Olmedo Arrocha. Y creo que era lo correcto. Miren lo que dice Olmedo Arrocha. La interpretación que imperó en la Corte ignora los dispuestos en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos adoptada por Panamá, que desarrolla este derecho sin hacer distinción si el acto atacado es individual o general. Obvio, ¿no? Sí, claro. Obvio, tanto Olmedo Arrocha como el magistrado Fábrega, creo que los dos salvaron su voto. Correcto. Sí. Es que el amparo, el argumento de Ayub Prado es que el amparo se usa para proteger derechos individuales y no para proteger derechos colectivos. Y lo que evidentemente se violó fueron derechos colectivos. Pero exacto. Es que porque y se siguen violando los derechos colectivos. Se siguen violando. La restricción de movilidad tiene forma de hacerse de acuerdo con lo que establece la Constitución. No se hizo así. ¿Por qué? Para no someter, ya lo hemos dicho, para no someterse al control cada 10 días del órgano legislativo. Pero es como debió hacerse.
Sin embargo, bueno, la Corte, con esos fallos que sorprenden a más de uno, ha ido de los cabellos. Yo realmente no los entiendo en función de la responsabilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia de Panamá y la Corte Suprema de Justicia del mundo para crear ese fiel de la balanza entre los abusos de un sistema ejecutivo o legislativo. Pero son este tipo de fallos los que dejan a un ciudadano indefenso frente a los abusos del órgano ejecutivo. O sea, la restricción de movimiento como tal en Panamá entonces resulta ser constitucional, de acuerdo a lo que ahora plantea la Corte Suprema de Justicia. Y esto lo digo a no admitir este recurso, porque realmente esa es la realidad. Sí, no, pues lo brindamos, pues. Se agarraron de un tecnicismo para no cumplir con su deber de proteger el texto de la Constitución. Y los derechos individuales del ciudadano panameño. Recordemos que la Corte es la que está llamada a garantizar la integridad de la Constitución política. Entonces, si el garante, que es la Corte Suprema de Justicia, cuando se viola la Constitución por parte de alguno de los órganos del Estado, mira para otro lado o busca un argumento de un tecnicismo para no proteger esa integridad y no proteger los derechos ciudadanos. Ahí lo que salta y lo analiza muy bien. Ahí sí vamos a necesitar es al Chapulín Colorado. Claro, porque lo analiza muy bien el magistrado Arrocha. O sea, ok, entendemos el fondo y la forma dentro de los procesos legales, sí, pero estás violando un derecho fundamental del panameño. O sea, no estás pasando por encima de un derecho fundamental y tú eres como organismo el llamado casualmente a velar porque se protejan esos derechos. Y se ignora abierta y tajantemente ido. Vamos a terminar, hombre. Se acabó el programa. Se acabó. Hasta mañana. Hasta mañana aquí en Cuarto Poder. Esperemos que mañana esté acá Flor con nosotros. Si usted sigue en Telemetro Radio, sigue El Brunch y en RPC Televisión, conéctense con La Estrella. Hasta mañana.